todos y bienvenidos al video del día de hoy, en el cual les voy a hablar de la película Napoleón recién estrenada. Desde luego que habrá spoilers, así que si no quieren enterarse, pues es mejor que no sigan viendo el video. Y bueno, primero les voy a resumir muy rápido de lo que va la trama, y ya después hablaremos de lo que tiene que ver con la historia. La película arranca con la ejecución de la reina consorte María Antonieta de Francia, esto en plena Revolución Francesa. Entonces vemos cómo Napoleón, siendo solo un militar, reflexiona sobre la escena que está presenciando. Y a partir de entonces, las peleas, los malos entendidos y los malos manejos de Francia hacen que se cree un hueco de poder enorme. Napoleón, poco a poco, comienza a tomar el liderazgo militar y rápidamente se convierte en alguien exitoso, lo que le hace ganar popularidad, poder y respeto. Es en ese momento de su vida que Napoleón se topa con Josefina, una viuda que pertenecía a la aristocracia francesa y que recién había sido liberada de la cárcel. Napoleón queda flechado y terminan casados, pero Napoleón pronto tiene que partir a largas y lejanas campañas militares, lo que solo hace que su obsesión por Josefina crezca. Aunque ella lo engaña, lo que hace de Napoleón la burla de todo el país, pero su amor por Josefina nunca disminuye, al tiempo que usando la fuerza militar, Napoleón sigue conquistando el poder. Pronto también toma el control político y termina siendo gobernante. Pero eso resulta más complejo de lo que él esperaba, porque los gobiernos extranjeros no lo reconocen. Eso y su ambición lo llevan a tomar la corona y convertirse en emperador. Desde esta nueva posición, Napoleón tiene que luchar contra grandes imperios como Gran Bretaña, Rusia, Austria y Prusia. A veces forma alianzas, pero luego las rompe, otras veces en realidad fomenta más la rivalidad, y aunque al inicio consigue victorias militares impresionantes, eventualmente las cosas se complican. Además, Josefina no le da hijos, por lo que él se divorcia de ella, pero siguen siendo amigos y siguen muy enamorados. Pero eso no lo salva del inminente final, y es que a medida que sus derrotas militares dejan millones de muertos y enormes pérdidas para Francia, Napoleón ve colapsar su propio imperio. Desexiliado en 2 ocasiones, intenta volver al trono en una de ellas, pero eso no funciona y entonces él termina en una isla minúscula, solo, derrotado y extrañando a Josefina hasta que se muere. Y pues nada, chicos y chicas, básicamente eso es lo que vemos en la película, que en teoría busca contar el ascenso al poder de Napoleón, pero en realidad se enfoca mucho en la relación que tuvo él con Josefina, así que cubre tanto el aspecto político como el aspecto personal. Y pues nada, es una superproducción que sin embargo cae en muchas imprecisiones históricas y por eso es que yo a continuación les voy a platicar 10. Comencemos con el hecho número 1. Aunque es la escena con la que abre la película, la verdad es que Napoleón no asistió a la ejecución de María Antonieta, que tuvo lugar el 16 de octubre de 1793, porque de hecho, en ese momento Napoleón estaba en otra ciudad comandando un ejército. Además, otra gran diferencia con esta escena es que en la película muestran una María Antonieta con cabello largo, soberbia, casi desafiante caminar a la guillotina. Pero en realidad las cosas fueron muy distintas. Para empezar, unas horas antes a María Antonieta se le había cortado el cabello hasta dejarla casi rapada, y le habían colocado en su cabeza una especie de gorrito. Además, también hay que decir que María Antonieta, según los testigos, incluyendo a su propio ejecutor llamado Sansón, ella se mostró humilde, tranquila y extremadamente educada. O sea, nada que ver con esta mujer altanera que presentan en la película. Ahora, realmente sí hay un evento que podríamos decir que conecta a María Antonieta con Napoleón, pero no es la ejecución, les platico muy rápido. El 5 de octubre de 1789, antes de que estallara la revolución, mujeres de París se enfurecieron con los reyes por el precio del pan y marcharon a Versalles, que era donde ellos vivían. A este grupo se unieron hombres que se vistieron de mujeres, pero en general se le conoce como la Marcha de las Mujeres. Finalmente el grupo llega a Versalles, exigiendo hablar con el rey Luis XVI, pero la verdad es que ellos iban enfurecidos con su esposa, la reina consorte María Antonieta. Ella en ese punto ya era muy odiada porque decían que era la que despilfarraba el dinero y todo eso, pero además de todo, pues también en esa época se decía que ella se había burlado, ¿no?, con la frase de que comieran pasteles, y también había estallado el escándalo del collar de diamantes,
que es una historia muy compleja, pero pues básicamente lo que pasa es que a María Antonieta la estafaron con un collar de diamantes, o sea, hicieron pensar que ella lo iba a comprar, cuando en realidad pues ella no tenía intenciones de comprarlo, y al final pues personas que eran queridas por la gente terminan en la cárcel, pasan un montón de cosas y realmente pues María Antonieta no hizo nada malo, pero la gente no lo vio así, entonces por eso y por muchas cosas estaban enojados con ella, así que cuando llegan a Versalles atacan a los guardias y fueron a buscarla, destruyendo todo lo que se cruzaba en su camino. Afortunadamente, ella consiguió huir por un pasillo secreto, y al final, pues negociando con las mujeres, el rey consiguió que él y su familia fueran dejados un poco a salvo, y terminaron aceptando las demandas para trasladarse de Versalles a París. Pero se dice que fue alguno de esos eventos lo que Napoleón presenció, y que fue tan salvaje que a él le dejó bastante impacto y le hizo ya como que formarse una opinión bastante peculiar de la revolución. Así que ese es el evento que de alguna forma podría conectar a estos dos personajes, pero pues no tiene que ver con la ejecución. Ahora pasemos al hecho número 2. En la película conocemos al británico Arthur Wellesley, mejor conocido como el Duque de Wellington, quien es el enemigo máximo de Napoleón en el campo de batalla y la persona que termina derrotándolo. Después de todo, vemos cómo se reúnen en un barco y tienen una última conversación en la que cada uno deja clara como su postura y su odio por el otro y cosas así. Pues la verdad, aunque esto es muy dramático, nunca pasó. Sí, es verdad que fueron rivales militares y por vencerlo el duque de Wellington se convirtió en toda una celebridad de su tiempo, pero ellos nunca se conocieron en persona. Continuemos con el punto número 3. En la película, Napoleón sufre amargamente por divorciarse de Josefina porque está muy enamorado de ella. Josefina, por su parte, pues sí está triste, pero al mismo tiempo lo anima a divorciarse, porque ella sabe que no puede tener hijos y quiere que él tenga un heredero legítimo. Después vemos cómo Napoleón pone el deber por delante y sí arma lo del divorcio, pero llega a golpear a Josefina frente a todos para que ella lea el acuerdo de divorcio, lo cual la verdad ni siquiera tiene sentido, porque ella estaba de acuerdo, así que no entendemos muy bien por qué lo hizo, pero bueno, el punto es que eso pasa en la película. Históricamente, toda la relación de esos dos está mal contada en la película, pero enfoquémonos en el divorcio. Napoleón y Josefina se divorciaron en el año 1809. Pero claro que Napoleón no abofeteó a Josefina durante su divorcio, y de hecho no se registra que alguna vez la golpeara. Desde luego que él no estaba destrozado, más bien estaba decidido y ya bastante desenamorado de ella en ese punto. Además, Josefina no lo animó a divorciarse, ni se mostró comprensiva, por el contrario, ella no tomó nada bien la noticia y no quería divorciarse de Napoleón, principalmente por los beneficios sociales y económicos. Además, aunque la película retrata que Josefina después del divorcio era una mujer tranquila, retirada, sencilla y dedicada a Napoleón, la verdad es que no fue así. Ella se la pasaba haciendo un montón de fiestas, tuvo muchos coqueteos y se fue a la quiebra más de 20 veces por gastar tanto dinero en ropa, juegos, joyas y decoraciones. Y ahora pasemos al hecho número 4. Aunque la primicia de la película es que Napoleón surgió de la nada y conquistó todo, pues la verdad es que esto no es correcto. Napoleón nació en el seno de una familia noble, que es algo que la película nunca menciona. Digo, sí, es verdad que no eran nobles así súper ricos y súper importantes, pero sí eran nobles con recursos, y por eso es que él tuvo más oportunidades que la mayoría de poder hacer conexiones y de hacerse de un nombre. En ese mismo sentido, pues tampoco lo conquistó todo, y por ejemplo, tenemos que aunque intentó, jamás pudo conquistar ni someter al Imperio Británico. Y ahora pasemos al hecho número 5. Aunque la película retrata pocas interacciones entre Napoleón y sus hermanos, en todas ellas parece que él tuviera una excelente relación con ellos, y la verdad es que no fue así. Él tuvo sus altas y sus bajas, especialmente con los menores. Además, algunos participaron activamente en el gobierno, en las guerras napoleónicas, y la película no nos cuenta nada de eso, pues es como si sus hermanos no existieran. Y pues desde luego que tampoco nos muestra cómo los elevó al poder, cómo incluso los convirtió en monarcas y cómo la relación de la familia Bonaparte era súper disfuncional, sobre todo porque tenían esta guerra con Josefina, que realmente la película pues tampoco nunca la presenta como tal. Y ahora pasemos al punto número 6. Como se los dije en un punto anterior, la película hace de la relación de Josefina y Napoleón el argumento principal de la trama, lo que no está mal. El detalle es que la verdad es que está bastante mal contada,
y básicamente retratan a un Napoleón obsesionado por Josefina, que se humilla y se ridiculiza por ella, mientras que Josefina es casi indiferente, lo usa y lo engaña. Obviamente las cosas no fueron así. Para empezar, aunque en la película se ve más grande Napoleón, en realidad él era 6 años menor que Josefina. Ahora, es verdad que Josefina estuvo en prisión durante la Revolución, como muestra la película, pero ella no conoció a Napoleón inmediatamente después de que fuera liberada. De hecho, ella ya había estado involucrada con otros oficiales y nobles menores, y justo estaba buscando un amante que la mantuviera. Por eso se acercó a Napoleón, quien de hecho estaba comprometido con una francesa de familia rica, pero que ciertamente quedó enamorado de Josefina y se casó con ella. Sin embargo, la vida de Napoleón nunca giró en torno a Josefina, por ejemplo. La película presenta a Napoleón abandonando a su ejército en Egipto porque se entera de que Josefina lo está engañando. Es verdad que él escuchó del engaño de Josefina por esas fechas, pero fue antes de irse a Egipto, y de hecho uno de los hermanos de Napoleón fue quien se lo dijo. Sin embargo, pues él no abandonó su ejército. Más bien todo el ejército francés se retira de Egipto porque ya no habían suministros. Pero incluso bajo esas circunstancias, antes de irse Napoleón se aseguró de dejar una buena administración en el lugar. Así que no salió corriendo ni mucho menos. Además, a diferencia de lo que nos muestra la película, Josefina no lo calmó rápido. Napoleón sí consideró el divorcio y pasó mucho tiempo con su amante llamada Paulina Faures, quien lo acompañó durante la campaña en Egipto. Porque otra gran diferencia de lo que nos cuenta la película es que Napoleón tuvo un montón de amantes, decenas de amantes. Nunca le fue fiel a Josefina. Y si no se divorció de ella en ese momento, no fue meramente por amor, fue también porque aunque la película muestra que Napoleón era indiferente con los hijos del primer matrimonio de Josefina, la verdad histórica es que Napoleón estaba encariñado con esos niños, tanto que siendo adultos les consiguió hasta tronos y todo. Después, en la película Josefina tiene un solo amante, cuando en realidad a lo largo de su matrimonio con Napoleón, a ella se la relacionó con varios hombres. Otra gran diferencia es que en la película cuentan que Napoleón tuvo un hijo ilegítimo porque su mamá lo presionó y pues él solamente lo hizo no por eso, por deber y porque quería comprobar si era infértil o si realmente la infértil era Josefina. La verdad es que eso tampoco fue así. Al final de su matrimonio con Josefina, Napoleón era cada vez más descarado con sus amantes y llegó a tomar una que trabajaba como lectora en el palacio, llamada Eleonor de Nuel, con quien tuvo un amorío que duró meses y quien quedó embarazada. Sí, él estaba feliz de saber que no era infértil, pero el amorío no fue solo por eso, ni por presión de su madre, sino porque a Napoleón le gustaba a ella. Además, ese no fue su único hijo ilegítimo. Y en ese mismo sentido, Josefina no fue el único amor de Napoleón, porque él, además de sus muchas amantes, tuvo algunas mujeres que fueron importantes para él a nivel emocional, especialmente María Lassinska, una noble polaca de 26 años, a quien conoció durante una campaña de 1807. Estaba tan enamorado de ella que la complacía en todo, incluso se dejó manipular por ella a nivel político y vivieron juntos como una pareja, razón por la que la gente la llamaba la esposa polaca de Napoleón. Con ella tuvo un hijo llamado Alejandro, a quien Napoleón envió mucho dinero, joyas y telas. Esto cuando todavía estaba casado con Josefina, quien incluso admitió públicamente que María Lassinska tenía el amor de Napoleón. Y, por cierto, Josefina murió después de lo que cuenta la película, y él supo de la muerte de inmediato. No fue a buscarla dramáticamente, y no se salió de Santa Elba porque Josefina estuviera bailando con quienes lo derrotaron. O sea, sí, Josefina sí les hizo una fiesta, los recibió en su casa y todo eso, pero Napoleón no se salió de Santa Elba por eso. Se salió porque tuvo la oportunidad y porque el gobierno francés estaba incumpliendo con las condiciones establecidas. Así que realmente el peso que le dan a Josefina pues sí es demasiado exagerado, porque si bien él estuvo muy enamorado de ella en algún momento, de ese amor ridiculizante, humillante que presentó la película, pues no hay mucho de verdad. Continuemos con el punto número 7. En general la película da la idea de que los éxitos de Napoleón se limitaban a lo militar, y eso no es correcto. Napoleón logra quedarse con el poder de Francia porque puede gobernar a los franceses, y entre sus logros está el haber establecido un código civil
que formó la base de la ley en más de 40 países y que en general daba indicaciones muy importantes sobre cómo llevar un juicio, cómo comprar y vender una casa, cómo divorciarse, entre muchas cosas. Y no olvidemos que Napoleón no solo conquistó Francia, sino que acaparó un montón de territorios, lo que le permitió colocar a su familia como monarcas. Y sus invasiones y sus guerras, pues abrieron un espacio para que otros territorios pudieran pelear su independencia, sobre todo en América, lo que la película jamás muestra. Ahora pasemos al hecho número 8. Aunque la película muestra a un Napoleón exiliado, que pasa su tiempo lamentándose y añorando a Josefina, la verdad es que no fue así. Sus exilios fueron mucho más productivos. Él escribió parte de sus memorias, escribió muchas cartas, aprendía inglés, recibía visitantes y seguía con su entrenamiento militar. Y no se la pasaba añorando a Josefina. De hecho, él quería que su esposa, María Luisa de Austria, y su hijo, el pequeño Napoleón, se unieran a él. María Luisa estaba por unirse a él cuando se enamoró de un oficial y dejó a Napoleón, lo que tampoco cuenta la película y lo que ciertamente le rompió el corazón a Napoleón, porque aunque el matrimonio era político, él sí se había encariñado con María Luisa. De hecho, aunque la película la saca solo en una escena, pues María Luisa fue bastante importante. Ella fue emperatriz 4 años, fue regente en 2 ocasiones y tuvo tan buena relación con Napoleón que él llegó a decir que las alemanas eran las mejores mujeres del mundo, buenas, ingenuas, dulces y frescas como rosas. Otra cosa importante es que Napoleón no solo la quería por el hijo, como hace ver la película, tan es así que durante el parto, cuando se dan complicaciones y el doctor le pregunta a Napoleón si debe salvar la vida del bebé o de la madre, Napoleón sin dudarlo responde que la vida de la madre, que siempre, siempre, siempre elegiría a María Luisa. Continuemos con el punto número 9. En algunas escenas se muestra a Napoleón al frente de la caballería y participando activamente en las batallas. Esto históricamente no es correcto. Generalmente él estaba estacionado atrás de las batallas reales para supervisarlas y dar instrucciones. No se exponía físicamente, y esto no tiene que ver con que fuera cobarde, sino porque su papel era dirigir la batalla y porque al final si él moría, pues la lucha no tenía sentido. Así que, obviamente, no recibió una bala en su sombrero en la última batalla, como muestra la película. Y llegamos al punto número 10. En una escena vemos que como parte de su conquista de Egipto, Napoleón dispara cañones a las pirámides y revisa momias. Esta para muchos es la inexactitud más escandalosa. Es verdad, como ya les dije, que el ejército de Napoleón se aventuró en Egipto y lucharon batallas cerca de las pirámides, pero no tan cerca como para causar daño alguno. Lo que sí es que en esas fechas algunas momias fueron saqueadas y llevadas a Europa, donde se usaban incluso como afrodisíacos, y eso tuvo que ver con la expedición por parte de Napoleón, pero no se afectó directamente ni a la Esfinge ni a las pirámides. Y pues nada, chicas, eso es lo que les puedo platicar de esta película, que realmente es una superproducción, o sea, se nota el presupuesto, tiene un gran elenco, también ha sido muy promocionada. También otra de las críticas que ya yo no les mencioné aquí es el hecho de que pues muchos historiadores están diciendo que no se representaron bien las batallas, están mal contadas, pero en ese aspecto yo creo que es comprensible, o sea, es muy complicado el recrear una batalla por el terreno, por el número de personas, porque además, pues siempre de una batalla salen diferentes crónicas que cuentan diferentes las cosas, así es que yo creo que eso es comprensible. También con Napoleón pasaba algo que yo me acuerdo que leí en alguna de sus biografías hace mucho, y es que decía un historiador que él tendía a exagerar mucho las cosas, ¿no? Por ejemplo, si había vencido un ejército de 10,000, él decía que era de 100,000, si había derribado un barco, él decía que eran 20 barcos, o sea, siempre como que exageraba mucho, así que es comprensible esa parte. Las otras modificaciones que se hicieron, pues ya se ha dicho muchas veces, ¿no? Que no es un documental, que se busca entretener y entonces por eso se modifican ciertos aspectos para hacerlo más dramático. Y también, pues hay que entender la línea de tiempo, ¿no? Que hay que ajustarla para que se entiendan las cosas porque, pues, al final de cuentas, están metiendo años en una película. Pero pues, no sé, chicos y chicas, ustedes díganme, ¿les gustó o no les gustó? A mí personalmente, pues siempre me va a gustar que haya estas producciones, pero la verdad es que tengo que aceptar que en contenido a mí la película no me gustó nada. O sea, sí, están padrísimas las batallas, está muy bonito el vestuario, muy bonito todo,
pero no, en cuestión de contenido a mí no me gustó para nada. Yo creo que fue demasiado ambicioso el querer meter, no, pues el ascenso o las cosas más importantes en la vida de Napoleón en una película. Porque aunque la película dura más de 2 horas, o sea, sí está muy larga, pues de ninguna forma iba a alcanzar para platicar, bueno, creo que ni la mitad de las cosas que hizo. Y si encima ustedes le agregan que por alguna razón ellos quisieron irse más por el rollo de Josefina, pues realmente lo que conocemos de Napoleón, no de este líder militar, de esa persona que consiguió todo lo que consiguió, pues realmente no vemos casi nada, nada, o sea, sí es muy, muy poco lo que muestran de él. Creo que eso fue probablemente lo decepcionante, no tan bien como hacen de él un idiota que está todo el tiempo atrás de Josefina, también fue bastante desesperante. Y también, híjole, odienme si quieren, pero siento que el casting, híjole, no sé. Por ejemplo, en el caso de Napoleón, yo nunca vi a esta persona que llegaba a ser tan carismática, pero al mismo tiempo que llegaba a ser un líder y que llegó a empujar, ¿no?, a los soldados para matarse por él. No sé, como que no encontré el carisma, por lo menos yo. Y híjole, chicos, no, de verdad, yo siento que en general como que no fue un buen resultado. Pero bueno, pues supongo que habrá algunos a los que sí les gustó la película. Y pues nada, eso es todo lo que les puedo platicar en este video y muchísimas gracias.